El tema que hoy tenemos lleva por nombre Despojándonos del peso extra. Y no voy a hablarles de dietas, no vi a nadie cenar, no vi si alguien agarró doble plato o no. Pero habla este tema de algo que tenemos que dejar atrás, de algo que ya tenemos con nosotros y algo de lo que tenemos que cuidarnos. Los voy a invitar a que abran sus Biblias. Adivinen en qué libro o en qué carta. Están pero filosos. En Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, ¿de qué? Sí, ahí está atrás también. A ver, despojémonos ¿de qué? Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a detenernos hasta ahí. Esta es una breve carta de exhortación, es lo que dice el autor. Esta es una breve carta de exhortación. Fue escrita para un grupo en particular, un grupo de personas en particular. Este escritor los llama hermanos. Aquellos que estaban leyendo la carta eran hermanos en Cristo. El motivo de esta epístola, de esta carta, era animarlos, era el de hacerlos entrar en razón, era el de alentarlos. Aquellos que estaban pasando tiempos de persecución, tiempos difíciles. ¿Saben cuál era la situación? ¿Saben cuál era el motivo por qué estaban necesitados de ser alentados? Eran cristianos. Estos que estaban leyendo la carta eran cristianos y estaban pasando por tiempos muy difíciles. Es lo que estábamos escuchando ya en otras enseñanzas, ¿verdad? Con el pastor Juan, el pastor David, nos hablaron un poco de eso. Pasaban tiempos difíciles. Y este autor quería animarlos, quería alentarlos, que no se quedaran abajo. Otro motivo era el de lanzar un mensaje de advertencia. ¿A cuánto les han advertido algo así? ¡Ey, aguas! ¿No? Te vas a caer. Cuidado con lo que estás haciendo porque te vas a machucar un dedo. ¿Verdad? Entonces, este autor dice, les lanzo un mensaje de advertencia, ya que muchos de ellos estaban poniendo en peligro su fe. No estaban poniendo en peligro una mano o un pie, estaban poniendo en peligro su fe. Comenzaban a darse señales de incredulidad, de falta de conocimiento de la palabra de Dios. El escritor estaba mostrando su preocupación, estaba preocupado por ellos. Ellos estaban abandonando el estudio serio de la palabra de Dios. Se estaban volviendo negligentes en cuanto a su fe, se estaban volviendo apáticos. Y por esta razón se estaban debilitando espiritualmente. Ustedes han visto hermanos como el pastor Chuy o como otros pastores de casa de oración. Ustedes los ven, bueno, yo los veo y digo, wow. Si los músculos espirituales se vieran así, estos pastores estarían así como los de los concursos, ¿verdad? Pero no los podemos ver, es algo que nosotros podemos percibir y se ve a través de sus frutos, no se ve físicamente. Pero bueno, estos hermanos que estaban leyendo esta carta se estaban debilitando espiritualmente. Cada vez estaban más flacos, más desnutridos. La inmadurez en ellos se estaba volviendo visible. Cada vez todas las cosas que estaban haciendo mostraban su inmadurez. Y esto podía verse en su inestabilidad. Eran inestables. Su estudio de la palabra era muy superficial. Empezaban a leer su Biblia, leían 2 o 3 palabras y decían, ya me lo sé, y cerraban la Biblia. O empezaban a ver quizás un texto en sus reels y decían, empiezan a hablar de Dios, el que sigue. Era muy superficial lo que estaban ellos percibiendo de la palabra. Y por lo tanto, también cuando empieza a haber escasez de la palabra de Dios en la vida de un creyente, se empieza a ver en su asistencia a la congregación. A veces iban, a veces no, a veces se conectaban al discipulado, a veces no. A veces iban a los servicios juveniles, a veces no iban. Pero se estaban volviendo apáticos, se estaban haciendo a un lado las disciplinas espirituales. En lugar de ir madurando en Cristo, ¿madurando en quién?
En Cristo, está bien, no se han dormido. En lugar de ir madurando en Cristo, estaban retrocediendo, así como los cangrejitos. Caminaban para atrás. Se estaban volviendo espiritualmente inmaduros. Les voy a invitar a que se imaginen algo. Imaginen su vida. Ustedes han visto las escaleras que están en el mall, que son eléctricas, ¿verdad? Automáticas. Imaginen que su vida es una escalera eléctrica y ustedes tienen que llegar al piso de arriba. La única escalera que hay es la que va hacia abajo, pero ustedes tienen que llegar arriba. Y por esa escalera que va hacia abajo, hay un montón de gente que ese día, que se me hace que era Black Friday. Imagínense, todos cargados, con bolsas, con cajas, compraron hasta lo que no ocupaban. Mucha gente estaba bajando por esa escalera, pero tú tienes que llegar arriba. Imagínense eso. Se requiere de un gran esfuerzo para poder subir. Se requiere de mucha energía para poder intentar llegar al piso de arriba. Porque por cada paso que das, la escalera te regresa. Por cada paso que das, hay gente que te estaba estorbando, que te llevaban de regreso al sentido donde no querías estar. Ahora imaginen que estos hebreos han estado subiendo esa escalera por mucho tiempo. Han estado esquivando a las personas con sus bolsas, han estado moviéndose de un lado y esforzándose y tratando de dar todos los kilos ahí, hasta los riñones y toda la cosa, para poder llegar arriba. ¿Y qué creen que pasó con ellos? Se cansaron. Se estaban cansando de luchar, se estaban cansando de querer seguir adelante. Algunos de ellos ya decían mejor, oye, cárgame, no, llévame para abajo. O yo te ayudo con tus bolsas. Ya no querían luchar, ya no querían seguir subiendo. ¿Se imaginan? Así de absurdo. Se ve a alguien que ha comenzado su camino en la fe y que sabiendo lo que tiene que hacer, decide dejarse llevar por la corriente de este mundo. ¿Conocen a alguien así? ¿Alguien que sabiendo lo que tiene que hacer prefiere hacer lo contrario? Bueno, no lo señalen. No lo señalen. Mejor dile al que está a tu lado, ahí me hablan. Ahí me hablan. Porque la verdad es que no podemos ocultar eso. Muchas veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y preferimos hacer otra cosa. Eso se le llama procrastinar, pero se las enseño después. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, utilizó una ilustración muy útil para ese tiempo. En ese tiempo era tiempo de Juegos Olímpicos, había muchos deportes, entonces el autor usa una ilustración muy útil para ese tiempo y también para nosotros. La comunidad estaba muy cerca de los deportes y al igual que Pablo, el apóstol, comparó la vida cristiana con una carrera y a los cristianos con los atletas que corrían en esa carrera. Esta comparación parecía muy atinada. Así como los atletas se les conoce por tener una vida disciplinada, también esto debería ser para nosotros los cristianos. La gente debería conocernos como personas disciplinadas. Debería ser un término que pudiera describir a la mayoría de los cristianos por lo menos. Quizás a los que son bebés, como decía el pastor David, van iniciando. Todavía no tienen disciplina, las están conociendo. Pero alguien que ya tiene más tiempo, debería ser una característica de él, ¿verdad? Un cristiano debe ser alguien disciplinado. Ser disciplinado tiene que ver con la capacidad de una persona para poner en práctica principios, buenos hábitos que están relacionados a la constancia, al orden en la vida y que esto le ayuda a seguir adelante. Así que aquí no había lugar para la flojera. Alguien disciplinado no conoce la flojera. ¿Ustedes conocen la flojera? Espero que no. Espero que no la conozcan. Porque esa es una palabra que he escuchado en muchos jóvenes. Les pides algo, ay no, qué flojera. Ay no, qué flojera. Pero otros jóvenes, creo que no vinieron hoy. No vinieron esos chavos. Esta capacidad de ser disciplinado se refiere al control de los impulsos. Control sobre las cosas que nos alejan de una meta en específico. Y que por el contrario nos deslizan hacia aquellos placeres que son temporales, a los placeres inmediatos. Esta capacidad es algo que se desarrolla. No nacemos siendo disciplinados. Aunque quisiéramos, no nacemos así. Es algo que se desarrolla, es una disciplina también. Es algo que se aprende y es indispensable para quienes desean lograr su objetivo
ser disciplinados. ¿Cuántos tienen un objetivo aquí? Todos tenemos un objetivo. Entonces, para alcanzar ese objetivo necesitamos ser disciplinados. Pastor David decía hace un rato, nadie se mete a la escuela y así como que, ya te graduaste. Tienes que esforzarte, tienes que ser disciplinado, tienes que estudiar, hacer tus tareas, cumplir con tus responsabilidades. Y tarde o temprano, cuando se llegue el tiempo, vas a ser alguien que logró su objetivo. Entonces, ¿a quién le gustaría ser disciplinado? Quiero pensar que a todos, ¿verdad? Ok. La buena noticia es que cualquier persona tiene la posibilidad de aprender. Todos aquí tienen la posibilidad, tienen una capacidad de aprender a ser disciplinados. De hecho, desde la niñez, los primeros años en casa son indispensables. ¿Por qué? Porque desde ahí nuestros papás nos empiezan a enseñar lo que es disciplina. ¿Cómo? Hijo, duérmete, ya es hora. Hijo, lávate los dientes. Hijo, tienes que asearte. Hijo, tienes que despertarte porque tienes que comer. Y esas cosas van formando disciplina. Alguien que no come a sus horas, alguien que se lava los dientes cuando le da su gana, alguien que se duerme hasta que le da sueño, son rasgos de una persona que no tiene disciplina. Y no estoy hablando de ustedes. Es lo que dice el libro, ¿no? Alguien que no tiene disciplina no conoce límites. Hace lo que se le da la gana. Pero alguien que está disciplinado, alguien que busca la disciplina, que busca un objetivo, se traza metas, traza alineamientos, ¿verdad? En la vida de un cristiano es algo similar. Al igual que los niños, desde que aceptan al Señor, nosotros aceptamos al Señor, así como los niños. Ya ven que hicimos esa comparación, ¿verdad? Los niños en Cristo y los niños como Matías. ¿Sí está claro? Ok. En la vida de un cristiano es muy similar. Los niños aprenden en casa, enseñados por sus padres. Nosotros como cristianos comenzamos a ser instruidos en la palabra de Dios. Aprendemos acerca de lo que le agrada a Dios. Aprendemos cómo relacionarnos con Él. ¿Verdad? Aprendemos cómo relacionarnos con nuestros hermanos en la iglesia. O cuando llegaron la primera vez, ya todo era buena onda con los otros hermanos. Tuvimos que aprender a relacionarnos con ellos. Y eso habla también de parte de nuestra disciplina, de no ser apáticos, de no hacerlos a un lado y hacer todo como yo quiera, sino entrar en un orden. Desde el principio, Dios ha provisto de instrucción a su pueblo para que entren en un orden, para que sean disciplinados. El camino de los hijos de Dios requiere de mucho esfuerzo. Y es por eso que Dios nos dio un objetivo. Digan conmigo objetivo. Dios nos dio un objetivo, una meta. Y nos dio también herramientas. Nos dio herramientas con las cuales nosotros podemos ayudarnos para llegar a ese objetivo. Dios nos dio un objetivo, pero no nos aventó ahí, hazle como puedas. Dios nos dio herramientas, nos dio muchas cosas por las cuales podemos echar mano para cumplir el objetivo que Él nos envió. Una de ellas la tienen en sus manos, ¿verdad? Hay que usarla. Esta es una carrera, ¿están de acuerdo? Esta es una carrera. Y en una carrera siempre hay una meta. Siempre hay una meta en una carrera. Todos nosotros como cristianos tenemos una meta en esta vida. Desde el momento que le dijiste sí al Señor, ¿cuántos le dijeron que sí al Señor? Amén. Desde el momento entonces que ustedes le dijeron que sí al Señor, fueron puestos en la línea de meta, de salida de la carrera. Fueron puestos ahí en la línea y les dijeron, fuera. Y empezaron a correr. Algunos corrieron más despacito, otros iban gateando, otros parece que llevan carro, pero todos están en la carrera. Todos están en la carrera. Por ejemplo, cuando nos dan una dirección, esto es importante. ¿Por qué? Porque dijimos, tiene una meta, ¿verdad? Tiene un lugar a donde llegar. Todo tiene una meta y es necesario que tengamos clara cuál es la meta, que conozcamos para qué estamos corriendo, para dónde vamos a correr. Y un ejemplo es que cuando nos dan una dirección, por ejemplo, cuando llegaron aquí, a este campamento, el pastor nos envió la dirección. No saliste de tu casa y, no, pues Espíritu Santo, guíame. Y ya llegaron aquí. Siguieron instrucciones. Sabían a dónde tenían que llegar. Y entonces empezaron a buscar cuál era la mejor ruta. Y de hecho nos dieron instrucciones de cuál era la mejor ruta para poder llegar aquí. Nadie siguió, que yo sepa, su propio camino.
para poder llegar hasta aquí, sino que siguieron instrucciones. Vinieron por el camino que se nos indicó para poder llegar hasta aquí y que pudieran disfrutar de lo que hasta ahora han disfrutado. Pablo en su primera carta a los Corintios escribió, en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 26, dice, por lo tanto, yo corro teniendo una meta bien clara. Yo corro teniendo una meta bien clara. Esta es otra versión diferente a esa. Pero dice, él no corre como a la aventura, no corre solamente por correr. Esta versión dice, yo corro teniendo una meta bien clara. Peleo para ganar. No como quien da golpes al viento. No corro en vano, es lo que está diciendo Pablo. Entonces, ¿cuál es ese objetivo? ¿Cuál es esa meta de la que estamos hablando? Pablo mismo, en Colosenses capítulo 1, no tienen que ir ahí. Colosenses capítulo 1, después de orar Pablo por las personas, por los hermanos de Colosas, escribió en el capítulo 15. Pablo estaba orando por ellos para que crecieran también en madurez, para que crecieran espiritualmente. Y en el versículo 15, Pablo empieza a decir que Cristo es la imagen del Dios viviente, que Él es el primogénito de toda la creación. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, en este versículo les voy a decir por qué es importante esto. Dice, porque en Él, Cristo es el agente, en Él fueron creadas todas las cosas. Después dice, todo fue creado por medio de Él, Él es el mediador. Y después dice que fue creado todo para Él, Él es la meta. Entonces, Cristo es la razón, Cristo es el camino y Cristo es la meta. Cristo es la meta. Hebreos, mismo en el capítulo 12, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Alguien que corre tiene sus ojos puestos en la meta. No va corriendo y va volteando para otro lado, ¿verdad? Tiene sus ojos fijos en la meta. Y al hablar de esta meta no nos referimos a metas personales. Como cristianos dijimos que tenemos ahora un objetivo común, una misma meta. Y es que perseverando en esta carrera logremos ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Cuántos quieren ser transformados a la imagen del Señor? Amén. Todos queremos ser transformados y ese es el deseo del Padre, que seamos conformados, transformados a la imagen de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13 nos dicen que a través de los distintos regalos que Dios dio a la iglesia, dice que seamos capacitados para servir a otros. Dios dio regalos a la iglesia y esos regalos nos ayudan a capacitarnos para servir a otros, para edificarnos hasta que lleguemos a la unidad de la fe, a una misma fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Y aquí viene el propósito, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez. Una humanidad en plena madurez. Después termina diciendo, tal como es Cristo. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es crecer en madurez tal como es Cristo. No lo vamos a lograr en esta vida, sino hasta que el Señor venga por nosotros. Ahí es donde vamos a alcanzar la plenitud de nuestra madurez, porque vamos a ser como Él es. Pero mientras tanto, no podemos quedarnos como esos hebreos que les decía, bajando por la escalera cuando sabemos que tenemos que subir. ¿Verdad? Dijimos que hay personas que sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir subiendo esa escalera, seguir perseverando. ¿Para qué? Para poder alcanzar la plena madurez, tal como es Cristo, y esa la vamos a alcanzar con Él. Él nos va a dar esa plenitud de madurez cuando estemos en su presencia. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Nuestra meta es crecer en madurez, tal como es Cristo. Que mientras nosotros continuamos corriendo esta carrera con paciencia, que sigamos creciendo en madurez, en santidad, hasta que lleguemos a ser como Cristo. El autor de Hebreos también está haciendo un llamado a perseverar, a seguir corriendo con paciencia hacia la madurez, a no quedarnos estancados. Avanzar hacia la madurez es avanzar en semejanza a Jesús. ¿Quieres saber si está madurando? Pregúntate, mírate al espejo, mira tu Biblia y ve cuánto te asemejas a Jesús.
¿Ustedes quieren saber si están madurando? Pregúntense, oren al Señor y vean a través de las páginas de su Biblia si cada día están siendo más como Jesús o si están siendo más como el mundo. Si están siendo más como Jesús es una evidencia de que ustedes están creciendo en madurez. Hebreos capítulo 12, versículo 1, la primera parte, vamos a empezar a desglosar este versículo. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es la primera parte de nuestro versículo. Aquí el autor tenía en mente una carrera y alrededor de la pista había mucha gente. Gente que ya había terminado esa carrera. Esa gente ya había terminado su carrera. Eran testigos, eran aquellos que podían decirle a los que estaban iniciando su carrera que era posible terminar. Eran la evidencia de que esa carrera tenía un fin, tenía una meta y que era posible terminarla. No decía que era fácil, pero nos decían que era posible terminarla. Nos demuestran que aun cuando no es fácil correr, podemos terminar. ¿Cuántos quieren terminar su carrera? Bueno, quiero verlos correr. Bueno, ahora ya conocemos la meta. ¿Quién es la meta? Cristo, ¿verdad? Nuestra meta es Cristo, crecer en madurez tal como Él es. Y en una carrera también hay reglas. No entramos a una carrera y ahí vamos aventando a la gente y vamos corriendo como queremos, corriendo en chanclas, ¿verdad? Tenemos que estar listos, tenemos que seguir unas reglas. En todas las competencias hay requisitos para que los competidores las cumplan, para que la carrera sea justa. En algunos ejemplos de algunos deportes, algunos atletas tienen que cumplir con un cierto peso, tienen que cumplir con cierta talla, tienen que cumplir con ciertas características que los hacen competentes físicamente para poder correr. En nuestro caso, el hecho de ser cristianos nos vuelve competentes para correr. Tenemos lo necesario para empezar a correr. Ese es uno de los requisitos. Ahora, en otros casos, hay otros deportes que es importante la indumentaria. ¿Cómo están vestidos? No podemos correr con cualquier tipo de calzado o con cualquier tipo de ropa. Es necesario que estemos vestidos de la forma correcta para poder tener un buen desempeño en esta carrera. Ahora, entonces, el primer requisito que debemos cumplir para poder competir de una manera adecuada con nuestra carrera es, dice el autor, apartar de nosotros todo lo que nos estorba. Todo lo que nos estorba. Dice ahí la parte siguiente del versículo: despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. La palabra que se usa para despojarse describe la acción de deshacerse de ropas viejas. Y yo sé que a las chicas les gusta eso, ¿verdad? Eso de tirar la ropa vieja y estar comprando todo el tiempo ropa nueva. Yo pienso que eso les gusta. ¿A los varones también les gusta? ¿Sí? Oh, qué convencidos. Esa palabra despojarnos describe la acción de deshacerse de cosas viejas. Se refiere a una necesidad de tirar cualquier cosa que te esté impidiendo avanzar con libertad. También se refiere a esa ropa abultada que no te deja moverte. Como cuando llega el invierno, que usan como 3 o 4 chamarras y el poncho del abuelito. ¿Han visto los niños así? Como pingüinitos. No los dejan moverse. No se pueden ni agachar, no pueden juntar nada. Esa ropa les incomoda, les estorba. Y el autor se está refiriendo aquí a esto, a que se despojen de todo eso, que lo tiren, que tienen esa necesidad de hacerlo a un lado. Y a mí se me venía a la mente cuando estaba escribiendo esto, a mi hijo Samuelito. ¿Todos lo conocen? Bueno, él es un niño que va a cumplir 2 años, es prácticamente un bebé, y le gusta ponerse mis zapatos, le gusta siempre traer juguetes, siempre trae cosas en las manos. Es un niño que en México dicen muy tilichento. Siempre trae cosas en sus manos, trae sus juguetes, le gustan las Monster Truck y todo el tiempo las trae para todos lados. Pero hay algo que en casa hemos desarrollado. Algunos han sabido que los pastores en los campos, en las praderas, tienen un grito especial, ¿verdad? Para atraer a sus ovejas. Yo cuando voy a salir de casa, hago un grito especial también. Y los niños ya saben que es hora de irnos. Que el que se quedó, se quedó. Entonces tienen que estar listos, tienen que estar atentos. Se da un aviso. Y cuando yo estoy en la puerta, yo grito, ¡vámonos!
Y entonces Samuel lo que hace es, se quita todo lo que trae, avienta los juguetes, quita todo lo que le estorba, lo patea y corre con todas sus fuerzas. Corre a toda velocidad para poder llegar hasta la puerta, porque sabe que me voy a ir. Esa es una forma más o menos de lo que podemos entender por despojarnos. No le importa a Samuel si es su juguete favorito, si son los zapatos más bonitos que tengo, no le importa, él los avienta y corre, quiere llegar a la puerta, no quiere no se quiere quedar, no quiere que lo deje. Otro ejemplo que se me ocurría era que cuando estaba niño, mi abuela a veces me decía, Braulio, ve por las tortillas. Y en México es muy común eso. Estaba como a 2 bloques, entonces estaba chico, caminaba hacia las tortillas, llegaba, me formaba en la cola, en la fila, ahí platicaba con la comadre, la vecina y todo mientras me atendía y me daban mis tortillas. Y cuando iba de regreso para casa, no sé por qué a veces hay vecinos que les gusta dejar a sus perros afuera, y a mí la verdad se ven bonitos pero de lejos, y a veces iba caminando con mis tortillas, con mi bolsita, y de repente veía al perro así, híjole, o sea, ni la pensaba, le aventaba las tortillas y corría. Así me iba en la casa, sacaba la cuchara del pozole a mi abuelita y a ver, ¿por qué no trajiste las tortillas? No, ya le explicaba. Pero bueno, algo que quiero que pensemos aquí. ¿Ustedes creen que las tortillas eran malas? No, ¿verdad? A menos que tuvieran alguna enfermedad, ¿no? Diabetes o algo así, las tortillas no les hacen bien. Pero pues de ninguna manera, las tortillas no eran malas. No eran malas, pero tuve que despojarme de ellas. Me estorbaban. Tenía que aventarlas, aunque no eran malas, tuve que aventarlas. ¿Para qué? Para salvarme de que el perro me mordiera, ¿verdad? El perro estaba gordo ya de tantas tortillas que comía, pero gracias a Dios no me mordió. La Nueva Versión Internacional dice, despojémonos del lastre que nos estorba. La palabra lastre significa algo o alguien que entorpece. Algo o alguien que detiene algo, lo hace lento. En nuestro caso son cosas o son personas que entorpecen o nos detienen para poder avanzar. No podemos avanzar en madurez cuando alguien nos está estorbando. Detienen nuestro avance en nuestra carrera. Pregúntale al que está atrás de ti, ¿qué te está estorbando? ¿Qué te está estorbando para avanzar en madurez? Hay muchas cosas a nuestro alrededor que son muy útiles, son buenas, que por sí mismas no tienen absolutamente nada de malo, pero que si no tenemos cuidado de aprender a usarlas, pueden convertirse en un peso. Hay cosas que si no tenemos cuidado de usarlas pueden convertirse en un peso, que nos impiden avanzar. Y a medida que pasa el tiempo, chicos, se vuelve más difícil despojarse de ellas. Aprendemos a vivir con ese peso y cuando queremos soltarlo, cuesta. Hemos aprendido a convivir con él. Hay muchos casos de jóvenes que comenzaron viendo una serie de anime y que ahora forman parte de un grupo que consume contenido de un género llamado hentai. Y comenzaron viendo series tranquilas. Pero ¿qué pasa? Hay cosas dentro de estas series que estimulan los malos deseos de las personas. No estoy diciendo que todas las series sean malas. Hay series que pueden ser entretenidas, pero hay algunas de ellas que tienen una doble intención, que estimulan los malos deseos de las personas, al grado de que ya no es suficiente ver esas series y buscan algo más, y buscan algo más, y buscan algo más, hasta que llegan a esto. Este género llamado hentai no es otra cosa más que pornografía animada. Y yo sé que muchos de ustedes la conocen. Es pornografía animada, en caricaturas. ¿Qué tiene de malo? Son caricaturas, ¿verdad? Pero termina la gente esclavizada. Y de ahí, ¿no? ¿Cuántas cantidades de jóvenes no existen? Adultos incluso, que están esclavizados a la pornografía. Y no precisamente comenzaron una mañana despertándose y dijeron, pues voy a ver pornografía. Iniciaron deslizando su teléfono, iniciaron escuchando otras conversaciones
con amigos que quizás estaban viendo cosas inapropiadas y despertaron un estímulo en él, despertaron un mal deseo en él, que lo llevó a pecar, que lo llevó a adquirir ese peso. Muchos hay videos que son inofensivos, no tienen nada de malo. Algunos son entretenidos, otros son muy chistosos, otros muy ingeniosos. Pero sin darnos cuenta, podemos dejar que nuestros malos deseos comiencen a dominarnos. Nuestros malos deseos no están así, muchas veces no son visibles para nosotros, pero están ahí. Estamos en un cuerpo de muerte, es lo que decía Pablo, ¿verdad? En un cuerpo de maldad. Aún hay maldad en nosotros. Aunque hayamos creído en Cristo, aún hay maldad en nosotros. No somos perfectos. Y hay cosas que estimulan la imperfección en nosotros. Así como hay cosas en la Escritura, hay hermanos, hay contenido que estimula nuestro crecimiento espiritual, hay cosas que estimulan nuestra imperfección. Hay cosas que nos hacen ir para atrás. ¿Quién puede darme un ejemplo de algo que sin discernimiento puede alejarnos de Dios? Algo que sea bueno. Ustedes digan, esto es bueno, pero sin discernimiento nos puede alejar de Dios. ¿Qué se les ocurre? El fútbol, videojuegos, entretenimiento. Sí, yo pensaba en los videojuegos, en las redes sociales, los deportes, incluso la escuela. El pastor nos habló hace un ratito de eso, ¿verdad? Una escuela, el estudiar una carrera, el estudiar algunas otras cosas, sin discernimiento puede alejarnos totalmente de Dios, ¿verdad? Hay mucha gente que se considera altamente intelectual, que dicen, no, yo tengo tanto conocimiento que no necesito de Dios. ¿Y cómo comenzó eso? Despacito, leyendo un libro, escuchando una clase. ¿Tenía algo de malo esa clase o algo de malo ese libro? Podemos pensar que no, pero el deseo de su corazón era ser más, y ser más, y ser más, y su orgullo creció hasta que dijo, no necesito a Dios, no necesito a Dios. Puede haber muchas otras cosas, dependiendo tu estilo de vida, tus actividades, los deseos de tu corazón. Y es por eso que debemos tomar mucho en cuenta lo que aprendimos hace un ratito del discernimiento. ¿Se acuerdan qué es el discernimiento? En pocas palabras, podemos decir que el discernimiento es elegir de entre lo bueno, lo mejor. Y hay veces que algunas decisiones pues, son fáciles de tomar. Es muy fácil elegir, por ejemplo, entre el Real Madrid y el Barcelona. El Barça, hasta los adultos, mira. Otra puede ser ¿qué voy a cenar? Tacos, pupusas, baleadas. Ay, híjole. Esa está bien fácil, ¿verdad? Las tres, ¿no? ¿Para qué nos desgastamos pensando? Las tres. Hay cosas que son muy fáciles de decidir. Vemos que no hay nada de malo en ellas. Otras que no parecen tener mucha importancia, pero que al final terminan por dañarnos, ¿verdad? Si yo me como los tacos, las pupusas y las baleadas, ¿cómo me voy a ir? Y parece que es algo rico, algo que no tiene importancia, pero debemos cuidarnos. Lo hemos aprendido. Muchas cosas de estas empiezan a desviarnos espiritualmente y no nos damos cuenta. Tú no te das cuenta cuando te estás desviando. ¿Sabes hasta cuándo llega ese entendimiento? Hasta que estás allá solo, hasta que ya no tienes amigos en la iglesia, hasta que el pastor dice, bienvenido. ¿Es la primera vez que nos visitas? No, pastor, soy fulano. No, ya me acuerdo de ti. Tienes tanto tiempo que no vienes a la iglesia que ya no me acuerdo de ti. No se crean. Pero nos empiezan a desviar, nos alejan. Y muchas veces es bien triste que nos damos cuenta hasta que estamos solos. ¿Se acuerdan del ejemplo de ayer? Estaba sola. Gracias a Dios se acordó de una amiga. Aún le quedaba una amiga. Y tenía su número, ¿verdad? Para que guarden los contactos también. Luego no se hablan en la iglesia. Pero bueno, puede ser entonces que cada vez que iniciamos nuestras mañanas, tenemos la oportunidad de decidir, como decía el pastor, entre lo bueno y lo que es mejor. Pero las personas que comiencen a alejarse, puede ser que desde las mañanas
comienzan, en lugar de elegir lo bueno, empiezan a cambiar por prácticas que los alejan del Señor. Puede ser que cambies una tarde de discipulado por una práctica de fútbol, por una práctica de algún deporte, una práctica de algún instrumento. Y el pastor nos dijo muy bien, no tiene nada de malo esas prácticas, no tiene nada de malo un instrumento, el teatro y todas esas cosas. El punto es si eso repercute en mi crecimiento espiritual, si eso está afectando a que mi espíritu crezca, a que esté desarrollando mi madurez, a que deje de convivir con otros hermanos que me fortalecen, que en la constante fricción que hay con ellos me ayudan a ver mi pecado y a deshacerme de él. Todo lo que hacemos empieza, o más bien parte de nuestra vida devocional. Si ustedes quieren tener una vida espiritual, comiencen por su vida devocional. Su vida devocional les va a permitir iniciar su mañana con ojos espirituales, viendo las cosas desde la perspectiva de Dios, desde lo que Dios quiere que ustedes inicien su día. Y muchas veces es lo primero que evitamos. Es el primer mensaje que les llega en la mañana, estoy seguro. El primerito. Y es el primero que le dan slide. Y no los veo, Le estamos diciendo que no a Dios. Le estamos diciendo que no a la oportunidad que Dios nos está dando de poder hacer las cosas bien durante ese día. Y si le damos slide a eso, es mucho más fácil decir, ay no, qué flojera orar, tengo hambre. Se me va a hacer tarde para la escuela, como si nos importara llegar temprano, ¿verdad? Si procuramos pasar tiempo con Dios, practicar nuestras disciplinas espirituales, el resultado de lo que hagamos tendrá siempre un sentido espiritual. No hay otra fórmula, es eso. ¿Quieres vivir espiritualmente? Inicia tu día espiritualmente. Comienza en la presencia de Dios. El salmista decía, mi Señor ha dicho de mí, ¿verdad? Buscar mi rostro. El salmista decía, tu rostro buscaré. Iniciemos así las mañanas, que sea nuestro primer anhelo en la mañana. En lugar de ver cualquier otra cosa, buscando el rostro del Señor. Si descuidamos nuestra vida devocional, basta con dejar de orar, de leer la Biblia por un par de días y tarde o temprano nos vamos a encontrar haciendo todo en la carne, incluso nuestro servicio, para los que sirven. Servir no es solo venir y hacer cosas, comienza desde nuestra vida devocional. A veces puede ser más fácil solo concentrarnos en hacer lo que nos toca hacer. Venir y abrir la puerta, venir y tocar, venir y cantar, venir y enseñar a los niños, venir y hacer lo que sea. Es bien fácil solamente ir y hacer eso y hacer a un lado nuestra vida devocional. Todo lo que hacemos es para Dios. Y como es para Dios, proviene de Él. Les dije del principio, Dios nos da las herramientas para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. No nos aventó ahí. No te dijo improvisa, no les dijo hazle como puedas, ingéniatelas, sino que te dice ya te di todo lo que necesitas, trabaja en ello, comienza buscándome. En cualquier trabajo donde ustedes lleguen a ir, o incluso en la escuela, antes de hacer cualquier cosa, ¿a quién van y le preguntan? Al maestro, o le preguntan al jefe, jefe, ¿qué hay que hacer hoy? ¿Cuántos se despiertan en la mañana diciéndole al Señor, Señor, ¿qué hay que hacer hoy? Aquí estoy, ya estoy listo, ya me puse las botas. ¿Qué hago? ¿No? ¿Cuántos se despiertan así? Piénsenlo. Mañana, si el Señor les da otro día, que yo espero que sí, pueden iniciar. Señor, ya desperté. Gracias por darme un día más de vida. ¿Qué quieres que haga? ¿En qué te sirvo? ¿Qué puedo hacer para crecer? ¿Qué puedo hacer para agradarte más? Todo lo que estamos haciendo debemos tener cuidado de no tomarlo a la ligera. Nuestra relación con Dios no es algo que tomamos a la ligera. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Pero aquellos que están en la vid, ¿qué dice? Llevarán mucho ¿qué? Mucho fruto. Viene de Él, no de nosotros. Y si no tenemos cuidado, lo que estamos haciendo podemos estarlo haciendo en la carne. Para otros puede ser que llegue el día del servicio y muchos no saben ni dónde está en su Biblia. Ah, la perdió mi mamá. ¿De quién la Biblia? No, ¿por qué la tiene tu mamá? Se la comió el perro. Un perro santo, ¿verdad?
La han dejado de usar, esa es la verdad. Cuando no sabemos dónde está nuestra Biblia es porque la hemos dejado de usar, que no tenemos interés en ella. Les voy a hacer una pregunta buena, esa no la tengo aquí, pero cuando les castigan el celular, ¿qué hacen? Híjole. Hacen todas las caras de los emojis de ahí, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaría si les castigan la Biblia? ¿Ah? Nada. No lo ocupo, ¿verdad? Pero el celular, joder, la gran tribulación. Bueno, recuerden esto, chicos. El camino fácil es por el que todo el mundo va. Ese es el camino fácil, por el que todo el mundo va. Todo el mundo se desliza de él de una manera natural, suavecito, como cuchillo en mantequilla. Así se desliza la gente del mundo por el camino ancho, por el camino fácil. En ese camino fácil no hay estorbos, no hay gente que te incomoda. Dale, como en la autopista, así vas, como por el Harding, así. Va a haber muchas cosas que deleitan la carne en ese camino. Muchas cosas que les producen placer, que los hacen reír, que los divierten, pero que el fin de todo eso es la muerte, es su perdición, es su distanciamiento de Dios. Proverbios 14, versículos 12 al 16, dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final terminan en muerte. La risa puede ocultar un corazón adolorido. Ustedes pueden ver compañeros que son felices y dices, ¿por qué vive tan feliz y no va a la iglesia? Es más, es bien grosero y aparte de todo burro. Y está bien contento. Bueno, dice que la risa oculta un corazón adolorido. Pero cuando acaba la risa, queda el dolor. Muchas veces esos chicos son los que están llorando en sus casas solos porque no tienen a nadie. Él dice, el necio, en versículo 14, recibirá lo que se merece por su necedad. Ese es el fruto del necio. Va a recibir lo que se merece por ser necio. Mas el hombre, el bueno, recibirá recompensa por sus acciones. El ingenuo cree todo lo que le dicen. ¿Han visto gente así? Que todo lo que le dice se la cree. Pero lo malo es que se creen todo lo malo, ¿verdad? Ahí está el tema. Dice, el ingenuo cree todo lo que le dicen, pero el prudente piensa cada paso que da. Ahí vemos otra vez el discernimiento. El prudente piensa en cada paso que da. Versículo 16, el sabio teme al Señor y se aparta del mal, pero el necio no le importa y es confiado, es pusilánime, como decía el pastor hace rato. Alguien que, como sea, sí, como sea, ¿no? Dice, no pasa nada, solo hay una vida, ¿qué tanto es tantito? Al cabo nadie me ve, nadie sabe lo que estoy haciendo. Y cosas semejantes. El segundo requisito que tenemos para poder correr en esta carrera es que nos despojemos de todo peso, esa es una, y la otra, que debemos estar alertas. ¿Por qué? Porque hay algo que está detrás de nosotros. Hay algo que viene siguiendo nuestros pasos. Y es el pecado. Dice el autor que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esta es una competencia que debe correrse vestidos de santidad. Tienen que correr vestidos de santidad. Esta frase de el pecado que nos asedia apunta a algo externo, algo que está alrededor de ustedes, algo que puede enredarse fácilmente. ¿Cuántos se enredaron allá cuando se estaban deslizando? Que iban así, y de repente sentían el lazo en el cuello. Hubo varios. Y el pecado hace eso. Sientes que vas bien con el Señor y te descuidas y te agarra el pecado. No te diste cuenta y ya se te subió a la pierna. Ya te tiró al piso. Se enreda fácilmente en nosotros. Tiene esa forma de distraernos tan fácil de la meta. Y es por eso que debemos estar atentos en todo lo que nos rodea. También se refiere a algo que logra levantar como una cerca que nos rodea y nos impide ver cuál es la meta.
¿Han visto gente que es cegada? Que siendo cristianos llega un momento donde se ciegan y como que no saben para dónde van. Piensan que van derecho, pero van para atrás. Este requisito supone que debemos hacer una distinción entre las cosas de este mundo y las cosas que son agradables a Dios. Nos exige santidad. Es decir, que hagamos una diferencia, una separación entre lo que es santo y lo que es profano. Nos ayuda a que podamos interpretar con discernimiento cuál es nuestra tentación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. ¿Qué ofrece el mundo? Un intenso deseo, o sea, no es algo leve, no es como una comezón, es intenso. Es algo que te cala, está ahí y te mueve. Un deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Pero dice el apóstol Juan, nada de eso proviene del Padre. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. No proviene de Dios. Santiago, en su primer capítulo, los versículos 14 y 15, en la Nueva Biblia Viva, dice, al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen. Los malos deseos dan a luz al pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz a la muerte. Ese es el fin del pecado, la muerte. Y es por eso que debemos evitar que empiece a enredarse en nosotros, que estemos atentos, que cuando se acerque no dejemos que se suba a nosotros, sino que sigamos constantes. Debemos tener mucho cuidado mientras corremos. Las cosas de este mundo son cosas que están relacionadas con lo espiritual, no son cosas que están aparte, cosas ajenas a nosotros. Las cosas del mundo están relacionadas con lo espiritual, son cosas o son personas que están cerca, cada vez están más cerca de los jóvenes cristianos. Y así como un cazador está siempre cerca de su presa, el pecado también está cerca de nosotros. No estamos obligados a caer en él, pero si no tenemos cuidado, vamos a terminar enredados en él, como una presa. Este pecado busca estimular nuestros deseos carnales, los deseos de tus ojos, el orgullo que proviene del materialismo, de lo que puedes hacer. Hay quienes se enorgullecen de su físico, hay quienes se enorgullecen de su inteligencia, se enorgullecen de las riquezas que pudieran tener. Se enorgullecen de cualquier talento que Dios les pudo haber dado. Y ese orgullo no es bueno. Ese orgullo no los va a llevar a crecer en madurez. No viene de Dios. Todas estas cosas, como les decía, están creciendo con mucha rapidez en el mundo y están creciendo cerca de todos los jóvenes cristianos. Pero una virtud de cualquier atleta es su poder de concentración. Ustedes han visto cuando están los juegos, los deportes, los atletas siempre están súper concentrados. Tienen esa virtud, se enfocan de tal forma en su actividad, en lo que están haciendo, en ganar, en lograr su objetivo, que tienen esa habilidad de discernir tan rápido sus opciones, como en el box, por ejemplo. A veces es súper rápido cómo decide bajarse y golpear abajo, ¿verdad? O se mueven a un lado y golpean su rostro. Y lo hacen en fracciones de segundo. Disciernen muy rápido lo que van a hacer, pero también reaccionan. En la meta que tenemos nosotros por delante, debemos ser capaces también nosotros de discernir velozmente cuando algo nos está asediando, cuando algo quiere entorpecernos, cuando algo nos está estorbando. Es muy difícil correr con los ojos cerrados. Es difícil correr de espaldas. Es necesario que tengamos nuestros ojos en la meta. Cuando un corredor pierde el enfoque, corre el riesgo de desviarse, corre el riesgo de tropezar o incluso de perder de vista la meta. Es capaz de olvidar la estrategia que tenía, olvida lo que tenía que hacer, olvida cuál es el proceso. Y si olvida todo eso, no hay modo de que llegue a la meta. Es necesario entonces el segundo requisito, es muy importante, que estemos atentos al pecado que nos asedia. Satanás busca a través de muchos medios
obstruir el avance del reino de Dios. Busca distraernos de la meta. Y que aquellos cristianos que caen en estas distracciones, a esos que ya atrapó, a esos que se les olvidó cuál era el plan de Dios, hace que se deslicen de una forma muy suavecita, así, naturalmente, hasta que terminan fuera del camino. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios no quiere que termines fuera de la carrera, que termines fuera del camino, sino que continúes hasta llegar hasta el final. Ayer lo vimos muy claro en la obra, ¿verdad? El ejército de Satanás, ¿dónde está Chuy? El ejército de Satanás no descansa. Está siempre detrás, siempre cazando, siempre asediando, siempre respirándoles en las orejas, respirando detrás de su nuca. Siempre está cerca de ustedes. Y no los quiero asustar, sino quiero que estén alertas. Porque el pecado llega como una forma de engaño. El pecado no llega y, hola, soy el pecado, vine a molestarte. No, llega en forma de engaño. Llega en forma de, yo soy tu amigo, yo me preocupo por ti, ven, yo sí te entiendo, yo sí te escucho. Llega de esas formas. Llega en forma de aplicaciones, llega en forma de videos, llega en muchas formas de que parecen buenas, parece que nos están ayudando, parece que nos divierten, pero tarde o temprano, ese dulce que nos están ofreciendo tiene veneno. Ese dulce, ese caramelo que parecía tan bonito, ¿se acuerdan de la manzana? Bueno, del fruto, todo el mundo dice que es manzana, ¿verdad? Ese fruto, la serpiente le dijo, ¿ya viste qué rico está? ¿Ya viste cómo brilla? ¿Qué jugoso está? Le dio promoción al pecado, lo hizo ver apetecible, lo hizo ver, es tu oportunidad. Es un clearance, ¿no? Es mío, no tengo que agarrarlo. Entonces, algo que en estos tiempos abunda en el corazón de muchos jóvenes es el desaliento, la impaciencia, el sentimiento de rendirse y tirar la toalla. En muchos jóvenes abunda. Cuando las cosas no parecen ir bien, es más fácil, en lugar de echarle ganas, en lugar de acercarse al Señor y clamar como veíamos ayer en la obra, decir, no, ya me cansé. Es más fácil ser no cristiano. Y nos rendimos. Muchos jóvenes se rinden, se alejan, pero la respuesta está a un clamor, decía ayer Gaby. Está a un clamor. Y cada vez que se presentaba una tentación, Señor, no sé qué hacer, ayúdame. ¿Cuántos usan ese teléfono? ¿Cuántos usan ese contacto? No sé qué hacer, Señor, ayúdame. En lugar de Tin Marín, de doping, güey. Y elegimos el que caiga, sin discernimiento. Esta carrera, a diferencia de otras, tiene que correrse con paciencia. No es una carrera similar a las que conocemos en televisión, es una carrera diferente. En esta carrera el objetivo no es llegar en primer lugar. ¿Saben cuál es el objetivo? Llegar. Ese es el objetivo, llegar a la meta. Algo que sabemos sobre este camino, sobre esta carrera, es que el camino es angosto. Ese camino es muy angosto, pero cada uno va a tener que correr para conocer la distancia. La distancia no la conocemos, depende de su vida, pero sabemos que es angosto. Por lo tanto, en un camino angosto cuya distancia desconocemos, es muy probable que nos vamos a encontrar con tramos difíciles, es probable que lleguemos a tropezar, a ensuciarnos, a lastimarnos. Todo eso nos desalienta, nos hace sentir que ya es suficiente. Nos decía el pastor Juan, ¿verdad? Ayer, ese joven que iba en la película, no te rindas, sigue adelante. Y a veces queremos tirar la toalla antes de tiempo. Vemos que el camino se pone sinuoso, que hay subidas, que hay piedras y, no, ya no. Tenemos que seguir adelante. El autor nos llama a correr con paciencia, no tomando en cuenta lo de atrás, no tomando en cuenta el pasado. Habla de una paciencia que nos permite permanecer corriendo. Tenemos que permanecer corriendo. Y a pesar de lo sinuoso del camino, a pesar del cansancio, a pesar de las heridas, a pesar de todo el bullying que puedan hacerte por ser cristiano, tienes que seguir corriendo con paciencia.
No importa lo que te digan en tu escuela, sigue perseverando, sigue adelante. No te canses de ser cristiano, no te canses de seguir al Señor. Es la única carrera, no hay más. No es que te sales y te inscribes a otra, es tu única carrera. Cristo es tu única salvación. Hace un tiempo escuché de un hermano llamado Bob Whelan. Este hermano fue militar de guerra, perdió sus piernas, las dos piernas, y se las amputaron, lo que le quedó como hasta por aquí. Y lo que escuché de él es que se convirtió en alguien muy conocido porque terminó una carrera muy importante, un maratón en Nueva York, 26 millas. Y no se hizo famoso solo por terminar, sino porque terminó en último lugar y es el hombre que más ha tardado en terminar la carrera. Tardó 4 días y 17 horas para recorrer 26 millas sobre sus puños. Yo pienso que si nos dijeran que vamos de puños de aquí a la puerta, ya me cansé, nomás de pensar. Él duró 4 días y 17 horas. Me llamó la atención, lo puse en Google y encontré que también es el único hombre sin piernas que terminó la carrera de Ironman. ¿Conocen esa carrera? Es como un tipo pentatlón. Son muchas actividades, muchas destrezas físicas. Y sin piernas es el único hombre que ha terminado. Pero lo que más me sorprendió fue saber que cruzó América de costa a costa, sobre sus puños. Y tardó 3 años, 8 meses y 6 días. ¿Tendrá paciencia para correr? Un verdadero ejemplo humano de paciencia. El hermano Bob quizás no tenía ambas piernas, solamente tenía sus puños. Pero algo que sí tenía claro Bob es que su carrera no era contra los otros competidores, era contra sí mismo. Logró despojarse de todo aquello que le decía que era imposible correr un maratón. Logró despojarse de todo aquello que le decía que era imposible, que pudiera incluso competir en una carrera. Porque lo primero que se ocupan son piernas, ¿verdad? Y él no las tenía. Pero él no fue una limitante. Se despojó de ese peso que tenía encima y fue adelante, corrió con paciencia. Él tenía clara cuál era su meta y no quitó su mirada de ella hasta que alcanzó lo que tenía en sus ojos. Para nosotros los requisitos anteriores deben ayudarnos a enfocarnos en la meta, a que dejemos de poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, las cosas terrenales que están a nuestro alrededor, que dejemos de poner atención al pecado que nos está asediando y que pongamos nuestros ojos en Jesús. Porque si ponemos atención a lo que está alrededor nuestro, ya estamos distrayéndonos. Ay, eso me quiere. Ay, pon tus ojos en el Señor. Pon tus ojos en la meta. Es por eso que en esta última parte, como una muestra de ánimo, el autor de Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús. Él nos está dando la solución a esto. Pongan sus ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él fue el quien hizo esta carrera, Él fue quien hizo este camino, Él la inició y Él la terminó. Esta es una carrera de fe y Él es el autor, Él la inició, pero también es el primero que la terminó. Nuestros ojos son dados a desviarnos con todo lo que se mueve. Nuestros ojos siempre van buscando lo que se mueve, nos distrae rápido algo que se mueve. Pero hemos sido advertidos del peligro. La orientación de nuestros ojos no debe de estar sobre las cosas que se están moviendo, debe estar fija en Jesús. Nuestros ojos deben estar fijos en el Señor. Mantener fija la mirada en la meta, en Cristo, nos ayudará a permanecer en el camino, a no desviarnos. No hay otra manera de alcanzar la plenitud de la madurez en Cristo. No hay otra manera, solamente puestos nuestros ojos en Él. Él es el camino, Él mismo es la meta, en Él también tenemos un ejemplo de cómo correr. Es Jesús quien inició este sendero. Nos conduce al Padre este sendero. Lo llenó de señales para que no nos perdamos. Este camino está lleno de señales para que no nos perdamos.
¿Y saben a dónde nos dirigen esas señales? Siempre nos dirigen a Él. Cuando sientas que te estás perdiendo, toma tu Biblia. Habla con un hermano. Todas esas señales te van a redireccionar a Él. Si perdiste de vista el rumbo, recuerda, el rumbo es Jesús. Él es la meta, a Él quieres llegar. No necesitamos seguir entonces arrastrando nuestros pecados. Tenemos que despojarnos de Él. No necesitamos llevar nada en este camino. Incluso Jesús cargó los pecados de nosotros. Él cargó tu pecado, cargó mi pecado, el pecado de todos, para que no tengas que cargar con Él en esta carrera, en este camino. Y es por eso que el autor nos está diciendo, despójense de Él, no lo ocupan. Dios no se los dio a ustedes para que vayan con Él como una losa. Quiere que nos despojemos de Él, que lo tiremos, que lo botemos y lo pateemos. Allá, lejos. No lo necesitamos para correr esta carrera. No lo vamos a necesitar cuando estemos en su presencia. Y no lo necesitamos aquí. ¿Para qué cargamos con Él? Él cargó en esa cruz todo lo que nos separaba de Él. E hizo posible lo imposible. Imagina a un hombre, ya para ir terminando, imagina a un hombre cuya casa se está incendiando. Imagínense un hombre en una casa que se está incendiando. Toda ella está cubierta por fuego. El techo se está cayendo a pedazos. Las ventanas están estallando. ¡Pah! Se estallan las ventanas por el intenso calor que hay ahí. Imagina cómo ese lugar está lleno de sombras y destellos a causa del fuego. Todo cuanto puedes ver alrededor se está derritiendo. Otras cosas ahora son solo brasas, cenizas, no queda nada de ellas. Y todo lo que este hombre consideraba valioso, ahora no vale nada. Todo lo que este hombre se aferraba ya no vale nada. Pero aún así él sigue aferrado a ellas, no las quiere abandonar. Sabe que si no las deja atrás y huye, tarde o temprano va a morir. Pero no las quiere soltar. Él sigue intentando acercarse todas esas cosas hacia la puerta. Busca salir con ellas. Y conforme él batalla para poder llevar todas esas cosas a la puerta, el pasillo se está haciendo más angosto. Cosas caen sobre el camino y se hace más angosto. La puerta está llena de cosas y ahora el espacio para salir es muy pequeño. El fuego está cada vez más cerca de él. Sus zapatos se están derritiendo, su ropa se deshace. El calor es intenso, pero no quiere dejar esas cosas atrás. Llega a un punto donde se detiene y mira la puerta y mira sus cosas. Tiene que tomar una decisión. ¿Dejarlas atrás y salvar su vida? ¿O seguir aferrados a ellas y morir? Es la única opción que tiene. Son solo dos. Seguir aferrado o salvarse. Los pecados no confesados, aquellos pecados que no hemos confesado delante de Dios, se vuelven una carga pesada. Son como esos plomos que usan los buzos para poder llegar al fondo del mar. ¿Sabes cuál es la única forma de que ese buzo llegue a la superficie? Liberándose de ese plomo. Tiene que deshacerse de ese peso para poder llegar a la superficie, para poder salir. Proverbios 28:13 dice, quien encubre sus pecados no prosperará, pero quien se arrepiente y los confiesa alcanzará misericordia. El que se arrepiente alcanza misericordia. Aquel que los confiesa delante de Dios. Señor, decía ayer en la obra, he pecado contra ti, me he alejado de tus sendas, me he alejado de tu camino. Perdóname. Yo no sé si alguien de ustedes se conmovió, pero yo sí me conmoví. Fueron palabras que me recordaron dónde estaba yo. Y me recordaron que el perdón siempre está a un clamor. Que lo único que necesito es confesarle al Señor. Señor, la regué. Señor, te fallé. Estoy lleno de pecado y necesito, Señor, que me ayudes. Y es una lucha constante. Es una carrera. No corres 10 metros y dices, ya acabé.
Es todos los días, todos los días. Tu pecado va a estar siempre detrás de ti, pero tú tienes que seguir corriendo. Y así como José huyó del pecado, también ustedes huyan de su pecado. Y cuando haya que resistirlo, resistan. Dios está con ustedes para que el pecado huya también, que ese enemigo huya de ustedes también. Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, ¿quién es justo? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solo nos perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Jóvenes, en una ocasión, poco antes de ir a la cruz, ya para ir terminando, en una ocasión antes de ir a la cruz, Jesús, en Juan 13, Jesús le dijo a sus discípulos: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Pedro le pregunta: Maestro, ¿a dónde vas? Jesús le respondió a Pedro: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero después me seguirás. Le dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Iré a prepararles un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ese es algo que Jesús quiere, que estemos donde Él está. Después de esto, nuestro Señor Jesús fue a la cruz. Fue obediente hasta la muerte, tomó el lugar que nos correspondía, cargó sobre nosotros, sobre Él nuestro pecado. Sobre Él cargó nuestro pecado. Por nosotros se hizo pecado y murió sobre ese madero. Lo hizo para poder preparar para nosotros una habitación en la casa del Padre. Para eso Él murió en esa cruz, para darnos un lugar en la casa del Padre. Fue Jesús quien con sus pasos también marcó este camino y nos ha dado una entrada a todos los que han creído en Él, para que por el perdón de nuestros pecados tengamos también la salvación. Y yo quiero invitarte, joven, que si tú sientes este peso por tu pecado, si aún no le has entregado tu vida a Jesús, yo sé que puede haber todavía algunos jóvenes que han estado tambaleando, que quizás han dicho que sí solo porque los estaban mirando, pero que en su corazón todavía están resistiéndose. Yo los invito a que cierren sus ojos para que nadie los mire. Y que si tú eres uno de ellos, uno de los que ha levantado su mano pensando que va a agradar a los demás, que va a quedar bien con los demás, pero que en tu corazón aún sigues dudando en entregar tu vida al Señor. Si te has sentido ese peso de tu pecado, si has sentido que tu vida no tiene sentido, que no sabes a dónde vas, el Señor quiere que hoy te arrepientas. Quiere que seas sincero contigo mismo. Confesar es una palabra que viene del griego y es homologeo, y es decir lo mismo. Confesarnos es decir lo mismo que el Señor ya sabe de nosotros. Si te apena decirle tu pecado al Señor, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Él conoce tu pecado, Él conoce tus faltas, Él conoce dónde le has fallado. Pero Él quiere que se lo confieses. Si no le has entregado tu vida al Señor, si aún no has disfrutado de la salvación que viene de Jesús, yo te invito a que hagas una oración en tu lugar. Y que en este momento, si no le has entregado tu vida y sientes que tu vida no ha tenido sentido hasta este momento, que me sigas en esta oración. Yo me gustaría guiarte. Amado Señor, en este momento quiero confesar lo que tú ya sabes. Quiero traer delante de ti aquello que pensaba estar escondiendo, pero de lo cual tú ya tenías conocimiento. Quiero que sepas, Señor, que estoy arrepentido de todo lo que he hecho en el pasado. Estoy arrepentido, Señor, y me siento avergonzado porque he caminado sin rumbo. He pensado por tiempo que he caminado en una buena dirección, pero hoy me he dado cuenta que
no te he conocido y que he caminado sin rumbo. Señor, hoy te pido que me pongas en esta carrera, que me pongas en esa línea de salida y que me des esa oportunidad de poder correr hacia ti, de recibir tu perdón, de crecer en santidad y que un día, Señor, me permitas también crecer en madurez. Pero si tú, joven, sientes ese peso por el mismo pecado, pero ya le has entregado tu vida al Señor, la palabra también es para ti. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo. Si te has sentido estancado espiritualmente, recuerda que Él es fiel y justo y que el perdón está solo a un clamor. Solo necesitas confesarle al Señor lo que Él también ya sabe de ti, para que disfrutes de su fidelidad y de su justicia, para que recibas su perdón y que si te ensuciaste los pies corriendo esta carrera, si te has ensuciado, te has lastimado, que puedas ser levantado por el Señor, que puedas ser limpiado y animado y que sigas corriendo con perseverancia, con paciencia, pero ahora ligero, sin carga, sin nada que te estorbe para poder correr a sus brazos, para poder desarrollar esa madurez que hay en tu persona y que el Señor quiere que crezcas. Dile como el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuelve el gozo de tu salvación a mi vida. Clámale al Señor donde estás, ahí en tu lugar. Pídele al Señor, si has perdido ese gozo a causa de tu pecado, pídele al Señor que vuelva ese gozo de tu salvación. Y dile: ¿a quién más iré? ¿A quién sino a ti? ¿A quién iré sino a ti, Señor? Guíame a través de tu palabra, guíame a través de tu Santo Espíritu, para que pueda entender lo que ha estado estorbando mi camino, aquello que me ha vuelto lento, que ha letargado mi camino. Señor, bendice a estos jóvenes, bendícelos, Señor, y sé tú su guía durante todo este caminar, que ellos sigan corriendo con paciencia, Señor, hasta que un día nos encontremos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús.